estamos con los exministros, Carlos Morán, exministro del Interior, y Alonso Segura, exministro de Economía, a quienes les agradezco por acompañarnos esta tarde, ya casi noche. Y quería empezar a ver, general Morán, con lo que estamos viendo en este momento en las calles. Vamos a hablar de seguridad y las propuestas del gobierno sobre la lucha contra la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana, pero a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Las manifestaciones continúan, la insatisfacción de la gente continúa. ¿Puede interpretarse esto como el sentir popular? ¿Esto puede ser extensivo en las próximas semanas? Gracias, Omar. Feliz Día de la Independencia para ti y para toda tu teleaudiencia. En realidad es un reflejo nada más de descontento de la población ante las políticas públicas que viene ejecutando el gobierno, pero yo no podría generalizar. Es un tema que está controlando por la policía en estos momentos y si bien, y lo repito, el derecho a la protesta es un derecho constitucional. En este caso la violencia debe ser censurada, ¿no? y combatida, ¿no? En este caso, el descontento que se puede manifestar a nivel nacional en algunas regiones tiene su correlato en Lima, pero como vemos, la situación está controlada en estos momentos. Después, yéndonos al mensaje de la presidenta Dina Boluarte, yo tendría que decir de que en las últimas 3 décadas los principales problemas de la ciudadanía han ido migrando, ¿no? Primero fue el terrorismo y la inflación, ¿no? en los 80. Después la pobreza y finalmente ahora estamos viendo que el principal problema de la ciudadanía es la delincuencia y la corrupción. Entonces tiene que haber una coherencia entre las políticas públicas que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? En este caso, si la inseguridad ciudadana, el sicariato, la violencia contra la mujer, de por sí reflejan casi más del 50% de los problemas del país, entonces tendríamos que enfocar en ese sentido una fuerte inversión para revertir esta situación. He escuchado con atención el mensaje de la presidenta Dina Boluarte y me parece de que si no ejecutamos esto con una gestión adecuada del sector, solo se van a quedar en buenas intenciones. Y el próximo año, en el mensaje presidencial del año 2024, vamos a hacer un balance mejor. Ahora, para seguir en ese análisis quizá más a profundidad, sí me gustaría también conocer la impresión de Alonso Segura, exministro de Economía, pero empezando por el tema de la conflictividad social, porque entendemos que, a principios de año, los fuertes conflictos sociales que vivimos, diciembre, enero y parte de febrero, representaron un golpe muy importante también al crecimiento económico y son un factor a evaluar cuando alguien va a hacer inversiones de gran tamaño, además, en nuestro país. Entonces, con lo que vemos hoy día, claro, podría ser la imagen muy puntual de grupos pequeños, quizá un poco más violentos de lo acostumbrado, o estamos frente a, lamentablemente, ya un problema que va a caracterizar el gobierno de la presidenta Boluarte y de este Congreso en los próximos meses, tensión, conflictos. Sí, bueno, antes de nada, gracias por la invitación, Omar y RPP, y un saludo a los peruanos en Fiestas Patrias, ¿no? Mira, yo creo que es difícil decirlo. El inicio de la gestión Boluarte estuvo marcada evidentemente por conflictos muy severos que desde el punto de vista económico tuvieron un impacto importante, ¿no? Un primer trimestre con crecimiento negativo y una inversión privada con una caída de doble dígito, ¿no? En parte, solo en parte, pero en parte importante por las disrupciones que generaron las protestas, ¿no? Y eso también ha pesado sobre el ánimo de inversión, las expectativas empresariales, expectativas del consumidor, ¿de acuerdo? Que no se han recuperado todavía, ¿no? Te diría que lo que se ha visto en los últimos días, por ejemplo, la convocatoria de la marcha a la toma de Lima, ya no sé qué número de toma de Lima era el 19 de julio, felizmente no tuvieron mucho éxito y aparentemente lo que estamos viendo ahora son protestas relativamente pequeñas y controladas, ¿no? Entonces, en la medida que esto no escale nuevamente, yo creo que la mayor tranquilidad va a ayudar a que haya un mejor clima de inversión, de generación de empleo, etc.
etcétera, ¿no? La otra parte es los contenidos del mensaje en materia económica, ¿no? Que es un mensaje muy extenso y que podemos comentar en las siguientes rondas, ¿no? Que me queda la duda si tiene una suficiente masa crítica de mensajes concretos y aterrizados como para poder revertir este pesimismo que todavía hoy existe, ¿no? Algo de eso se va a ir diluyendo en el tiempo porque es parte del legado Castillo, ¿no? Parte de la conflictividad social que habíamos mencionado antes y la violencia, que conforme eso vaya pasando se van a ir recuperando, pero no sé si lo suficiente y no me queda claro si las medidas que se han anunciado son suficientes como para poder pues, revertir este pesimismo de manera importante, ¿no? Y en el caso, ya entrando de lleno al análisis del mensaje de la presidenta Boluarte y al tema de seguridad, ¿no? En el tema de seguridad, la presidenta dio una serie de ideas, pero no solo una serie de ideas, sino que le entregó incluso al presidente del Congreso, al congresista Alejandro Soto, un pedido de facultades legislativas. Es lo que van a lanzar, entendemos, en los próximos días. Quieren legislar en materia de la lucha contra la inseguridad. Y General Morán, en ese aspecto, las medidas que está tratando de apuntalar o que ha anunciado el gobierno son suficientes, van en el camino correcto, van a poder ayudar a reducir la inseguridad. Mira, yo particularmente creo que acá debe hacerse gestión, porque no creo que con un paquete legislativo podamos nosotros reducir los índices de inseguridad a nivel nacional. Si bien es cierto, hay medidas importantes, yo rescato eso. El principal problema que tiene la policía es falta de equipamiento y falta de personal. Es conocido de que no hay policías suficientes para hacer un trabajo de prevención. Y me parece una buena idea plantear esta modificatoria o este proyecto de ley en el Congreso de crear una categoría de orden y seguridad. Más o menos, ¿cómo se entiende esto? Estos policías, si se puede llamar así, porque van a ser convocados, tengo información que van a trabajar 3 años como un servicio policial, entre comillas. ¿No van a ser policías o sí? Van a tener la formación policial, van a ser incorporados al cuerpo policial en una categoría. Hay categorías en la policía de oficiales policías, oficiales de servicio y suboficiales. Así es. Y va a incorporar una 4ª categoría de orden y seguridad. Y eso es muy interesante porque entonces es un cambio incluso en la estructura de la institución. Se va a modificar, el proyecto de ley lo dice así, van a modificar la ley orgánica de la Policía Nacional y la ley de carrera y situación policial. Eso tiene que pasar por el Congreso. Tiene que ser aprobado por el Congreso, tiene que ser reglamentado. Pero la idea es así, ¿no? Ante el déficit... General, es lo que está comentando es muy importante. Y creo que fueron tantas horas y tantos anuncios que por ahí puede haber pasado desapercibido. Le pido que nos espere unos instantes. Categoría dentro de la policía. El general Morán, exministro del Interior, que nos daba algunos detalles del proyecto de ley que ha sido enviado al Congreso de la República. Yo estaba revisando aquí algunos puntos, pero también me gustaría escuchar al exministro Alonso Segura su enfoque. ¿Qué le parece, digamos, una propuesta de este tipo? Y quizá preguntarle si desde el punto de vista económico, crear toda una nueva categoría puede resultar un gasto mayor para una institución como la policía. Sí, bueno, acá el experto en temas de seguridad es el general. En la parte económica, evidentemente, va a depender de la escala, ¿no? Pero digamos, dado que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas, que ese es el principal problema que indica la población hoy en día, eso debería venir acompañado de una asignación de recursos, digamos, ¿no? La idea, en todo caso, es no solo que se asignen, sino que se asignen bien, ¿no? Entonces, yo creo que en materia de lo que se está proponiendo, digamos, yo creo que plata no es el único problema. Tiene que haber estrategias claras, tiene que haber equipamiento, tiene que haber una serie de cosas ahí, no solamente incorporar una nueva categoría. Comentábamos en el receso, a mí me preocuparía, no soy experto en seguridad, pero que simplemente lancen gente a la calle con pistolas, simplemente porque hay déficit de policía, ¿no? Puede ser, a veces la cura puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, pero nuevamente a eso me refiero, que tiene que haber estrategias, no simplemente improvisación. Espero que lo estén pensando de manera adecuada, ¿no? Y trabajado a detalle. No puedo opinar más sobre eso en realidad. A ver, según el proyecto de ley general dice lo siguiente: las funciones que tendría esta nueva policía.
realizar labores de vigilancia y seguridad en las áreas designadas, presentar auxilio y protección inmediata a los integrantes de la comunidad, brindar las primeras atenciones a víctimas de delitos, faltas y o accidentes, orientar a los ciudadanos cuando requiera algún tipo de información. Uno lee, digamos, las funciones que tiene y más dice, bueno, esto parece más una especie, yo insistía con esto, de sereno municipal que de policía. Sí, pero la diferencia en el sereno que este personal va a ser incorporado a la policía temporalmente, 3 años, como te dije, es la idea, que puede ser extendido a 3 años más. Entonces, podría quedarse eventualmente este joven 6 años en la policía. Ese es un proyecto, yo no puedo adelantar más, pero es un proyecto de ley que tiene que ser debatido. ¿Ha habido experiencias en otros países? Sí, en Colombia, por ejemplo. Me llamaba la atención que había jóvenes que vestían uniforme de la policía, pero no tenían armas. Pero estoy hablando hace más de 10 años o 15 años, ¿no? Ahora la situación ha cambiado en el Perú. Hemos visto que un sereno, así, que sale a la calle sin armas, es fácilmente atacado por los delincuentes. Entonces, este personal policial, tengo la información que va a ser entrenado por la policía, va a ser entrenado, capacitado en técnicas de manejo de armas, legislación y entrenamiento físico, de tal forma de que va a formar parte de la policía y va a ser controlada por la policía, va a tener jefe de la policía. Bueno, vamos a ver cómo se termina de implementar. Les pido nuevamente unos instantes. Quiero dejar una pregunta sobre la mesa ya para entrar también al campo económico sobre el discurso de la presidenta Boluarte. Sabemos que la primera parte del año ha sido terrible. La economía se ha contraído y dentro de lo que hemos escuchado, ¿hay anuncios concretos que apunten justamente a la recuperación económica? ¿Se ha abordado de manera profunda el tema de cómo reducir la pobreza y evitar que ésta siga aumentando? ¿Cuál es el plan en materia económica que ha dejado la presidenta Boluarte en este discurso de más de 3 horas? ¿Hay algún tipo de anuncio, Alonso, en ese sentido de cómo reactivar el país, de cómo volver a generar confianza para las inversiones y también para el consumo? Sí, mira, a ver, yo creo que no, pero digamos, empecemos por el lado positivo. El lado positivo es que es un mensaje y es un gobierno que no es antagónico a la actividad o la inversión privada, ¿de acuerdo? Y de declaraciones buscan incentivar la inversión privada. Entonces yo creo que ese es un cambio importante frente a la gestión Castillo, ¿no? Ahora, dicho esto, la pregunta es cómo lo logro, cómo lo consigo. Y ahí me parece que no hay mayor claridad, ¿no? El discurso ha sido un listado interminable de anuncios en que se mezclan pues cosas muy pequeñitas con anuncios que potencialmente pueden ser tremendamente costosos, tremendamente complejos, pero sobre los que no elaboran nada. Te lo dicen crípticamente en 2 líneas y te dicen en noviembre te voy a contar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me queda la duda si es que hay suficientes anuncios concretos que reviertan este pesimismo empresarial, digamos, ¿no? Me da la impresión de que no. Me da la impresión de que falta más especificidad, falta más priorización y que hay una inconsistencia entre tanto anuncio de costos muy altos, muy elevados y la disponibilidad de caja fiscal. Es decir, y un poco lo que comentaba el general Moral antes, los problemas del Perú no se van a resolver solamente a punta de caja pública y apunte leyes, porque podemos empapelar desde acá hasta la luna de las leyes que hemos sacado en el Perú y muchas leyes distorsionantes. Falta mucha gestión, falta mucha estrategia, ¿no? Falta mucho sentido común. Y acá todos son anuncios de nuevas cosas, y algunas, como dije, sin ningún tipo de aterrizaje. Entonces, espero que en los próximos días y semanas hay anuncios más concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ella durante el discurso habla de ojalá podamos subir el próximo año el sueldo mínimo, dice, pero luego cuando Joana Castro entrevistamos al ministro Alex Contreras, ministro de Economía, él dice, no, bueno, esto se está evaluando pues en el Consejo Nacional del Trabajo, un poco le quita la alfombra a la presidenta. Sí, lo que pasa es que, mira, a mí me da la impresión que el discurso es como que no hubiera tenido filtros, porque de hecho ni siquiera es RMB y le llaman sueldo mínimo vital, es como que nadie hubiera filtrado las cosas que están en el discurso, ¿no? Entonces, de nuevo, en su afán de decir todos los logros que tienen y todo lo que van a ofrecer, no pueden lanzar un discurso de 72 páginas, pues, ¿no?
Eso no es ser más diligente, no, es simplemente han metido todo sin orden ni concierto, ¿no? Y ahí es donde regreso. ¿Cuáles son las grandes prioridades en materia económica? Te dicen, vamos a respetar reglas fiscales, historia fiscal, pero te lanzan una cantidad de anuncios que son decenas de miles de millones de soles, ¿ah? Y algunas cosas que son básicamente inalcanzables, sobre todo si sigues metiendo otras cosas diciendo te voy a dar esto y esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que en los próximos días, sobre todo el Ministerio de Economía y ojalá que los otros sectores alineados, salir claramente con esos concretos de qué se va a priorizar, ¿no? Y explicar un poco más. Te dicen infraestructura porque vamos a crear fideicomisos de titulización. Ok, podemos discutir qué es un fideicomiso de titulización. ¿Vas a titulizar flujos futuros? ¿De quién? ¿En qué escala? ¿Quién va a pagar la factura? Hablan de gobierno a gobierno por todos lados, eso es más gasto público, pero es otra cosa que gasto público hecho por empresas de otro gobierno, porque el que asume la factura es el gobierno peruano. Claro. Podemos seguir discutiendo, pero necesitamos nuevamente aterrizar esto, ¿no? Ahora, y partiendo del punto de vista que la economía está muy golpeada. Esperamos todos que se recupere en la segunda mitad del año. Ahora, sí, por ejemplo, pero no sabemos si se va a dar o a qué velocidad, ¿no? Bueno, y menos con un fenómeno del niño que probablemente nos golpea hacia fin de año, ¿no? Que además ya sabemos que está. O sea, lo que esperamos también es que en unos meses no salgan a decir, que como hubo un niño necesito cambiar reglas fiscales, porque ya hace tiempo lo sabemos. Y lo que no se ve es entre las prioridades. Desde abril. ¿Qué están repriorizando? No solo para prevención dentro de presupuestos, ahí sí plata, y dos, en la preparación del presupuesto 2024 asumo que están en partidas para respuesta inmediata y para reconstrucción de emergencia, ¿no? Supondría, esperemos que sea así. Ahora, un tema que afecta también lo económico, sobre todo el emprendimiento, las ganas de crecer, las ganas de invertir a la micro, a la pequeña, incluso a la mediana empresa, tiene que ver con la extorsión. Porque claro, si hay miedo que me vayan a quitar o me vayan a amenazar o amenacen a mi familia, yo no invierto. Pues ¿para qué voy a ser un emprendedor, un empresario? Y General Morán, lamentablemente la extorsión es algo que hemos visto avanzar y crecer en los últimos años de manera preocupante. En el discurso, ¿se plantea algo sobre este problema? Mira, Omar, a veces existe un sesgo, ¿no? O un prejuicio de que los minutos solo servimos para criticar la gestión. En el Día de la Patria, yo hago eco de eso, y quisiéramos que los ministros, en este caso el ministro, tenga éxito por el bien del país, que la presidenta Boluarte tenga éxito por el bien del país, pero tenemos que ubicarnos en el contexto actual. Estamos como lo dijo el ministro Segura, estamos en una situación económica muy complicada. La inseguridad ciudadana se ha gatillado por la informalidad, y lo mencionó la presidenta Boluarte, con la delincuencia extranjera, que esto lleva un correlato de sicariato, de extorsión, de goteo, de gota a gota, todo ese tema. Entonces, yo creo que muy aparte de las propuestas legislativas, tenemos que ver cómo trabajar con lo que se tiene en estos momentos. Primero, el Ejecutivo mismo. Y lo planteó la presidenta Boluarte. El narcotráfico va a ser incorporado en la agenda nacional. Ajá. Pero si la Dirección Antidrogas tiene serios problemas de competencia porque la SUNAT se encarga del control y fiscalización de insumos químicos. Por ejemplo, esa medida debería ser devuelta a la policía, esa función, por ejemplo. En el tema de la situación de la ciudad, del control de orden público, hace años existe un proyecto de una central de comando y control, C5, porque actualmente la Policía Nacional, el 105 es una figura decorativa, no tiene cámaras. Si no fuera por las cámaras, las municipales no tendría. Esa es la realidad de la policía. Entonces, ese proyecto a largo plazo lo tiene el MTC, por ejemplo. Entonces, en el Ejecutivo mismo, la presidenta Boluarte debería sentarse con sus ministros y priorizar lo que se tiene para poder ser funcional el trabajo de la Policía Nacional, que al final de cuentas el principal problema del país es la inseguridad. Y esto, lo que respondiendo a tu pregunta, el sicariato. ¿Qué tendría que hacer? Existen unidades especializadas de la policía que tienen que ser fortalecidas con personal y presupuesto. Ahora entiendo por qué
esta medida de crear esta categoría para que este personal se dedique exclusivamente a tareas de prevención en la calle. Y el personal especializado trabajar esos temas, como tú lo mencionas, que el sicariato, la extorsión, el robo callejero, que son los principales problemas que agobian a la ciudadanía. Ahora, solo en algunos segundos, un tema aparte, porque le quería consultar a Alonso Segura. En algunas horas, entendemos, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, va a tomar los peajes de rutas de Lima como ha anunciado. ¿Esto se va a concretar? No lo sé. Yo esperaría que no. En el discurso también hablan de un fideicomiso para obras públicas de la Municipalidad de Lima. Yo asumiría que esa ha sido parte de una negociación interna con la Municipalidad de Lima para decirle respeta el Estado de Derecho, el orden jurídico, los tratados internacionales, y a cambio de eso te vamos a dar, digamos, recursos para las obras. Supondría, porque ya sería el colmo, que le den plata para todas esas obras mientras se carga el Estado de Derecho, ¿no?, en la municipalidad. Pero esa respuesta la tienen el alcalde de Lima y el gobierno, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas Pero eso no horas. se puede permitir, y si no hay alguna suerte de acuerdo, el gobierno ha debido salir públicamente y tiene mecanismos para contener esto, porque hay incentivos económicos negativos que pueden hacer retroceder a la municipalidad, y un ministro de Economía sabe muy bien cuáles son. Pero tiene que hacerlo antes de, no después de. Muchísimas gracias para ambos. Alonso Segura, exministro de Economía; Carlos Morán, exministro del Interior, con el respectivo análisis.